Estamos en la casa de Anina Walchi, una persona muy reconocida en el pueblo que tiene mucha historia que tiene que ver con nosotros. Vamos a conocer su casa de casi 100 años. Vamos. Mi mamá en realidad nació en Capilla del Señor, donde vivía su familia. Pero compran un terreno, una manzana, aquí muy próxima a esta casa, y ahí construye mi abuelo su rancho. En realidad mi abuelo era labrador y ahí cría a sus hijos. Mi abuelo paterno era ferroviario y él era de la fraternidad. Así que mi abuelo muchas veces vivieron en Santiago del Estero, tenían familia en San Antonio de Areco. Como tenía familia en San Antonio de Areco, mi papá solía hacer el recorrido desde donde vivía en San Isidro a visitar a su familia a San Antonio de Areco en tren. Claro. Y un día mi papá dibujaba desde re jovencito y solía hacer retratos a la gente en el tren. Y vio una chica que le gustó y le hizo un retrato. Era mi mamá. Y así se conocieron un 16 de abril, que fue el día que mi papá falleció. Mi papá la conoció y se murió un 16 de abril. Y él se viene a vivir En para una acá. de tantas paradas se queda, Sí, definitivamente. en realidad después de un largo noviazgo. Mira. Sí, ellos tuvieron un largo noviazgo y se casaron grandes. Yo creo, no sé si tenían 20 años cuando se conocieron. Y se casaron a los 30. Ya, viste, mi papá era pintor, bohemio. Él estaba dedicado a la bohemia en Buenos Aires. Pero bueno, cuando se casan, deciden radicarse acá en Los Cardales. Y en Los Cardales están en diferentes lugares. Sí. No en el terreno originalmente, sino que se fueron moviendo un poquito, ¿no? Un poquito. Sí, mi papá había comprado un terreno donde construyó una casa que parece que era muy linda, en lo que ahora es Asimra. Pero bueno, mi papá, que era muy curioso y le encantaban los remates y todo esto, como te decía, acá a una cuadra estaba mi abuelo viviendo y se entera que vendían esta propiedad. Y se viene a curiosear, a ver el lugar, y se encuentra en el fondo del terreno un enorme castaño, que yo digo era otoño porque las castañas estaban abiertas, dice que estaba morado el piso de castañas. Y dijo, yo tengo que comprar esto. Y compró el terreno por el castaño. Acá había antiguamente un señor, creo que su apellido era Linares, que había construido, era un señor de dinero, pero él quería tener un rancho de adobe. Él quería usarlo adobe, como, digamos, su salida al campo. Su fin de semana. Su fin de semana. Pero quería un rancho. Y se construye ese rancho, un rancho de lino, que esto la verdad me cuenta no hace tantos años, un albañil que trabajó, aquí se hicieron múltiples obras, ¿viste? La verdad es que yo no sabría decirte qué parte hay original. Mi mamá lo que contaba es que había un pedacito, había quedado del rancho, de ese rancho de adobe, que ella no había querido. Ella no quería, le tenía miedo a la vinchuca. Sí. El ser de adobe le daba miedo que tuviera vinchuca, por eso es que no quiso venir a vivir al rancho hasta que se construyó la casa, viste, de ladrillo. Y te decía que un albañil que murió muy viejito, José González, me contaba que a él le tocó demoler el rancho. Y dice, era tan resistente el rancho de adobe, me decía, era antisísmico. Pues dice que golpeaban y rebotaban contra las paredes del rancho, que era como indestructible. No. Y una de las paredes quedó, que mami decía que es la única pared que no se raja. Porque, a ver, quienes vivimos en Los Cardales sabemos que Cardales tiene mucho movimiento en la tierra. Y todo el tiempo estamos tapando grietas. Claro. Menos esa pared que la verdad desconozco cuál es, pero mami contaba eso. Sí, mi papá en realidad era artista plástico. Claro. Y lo que tiene un artista plástico, un artista, es la ductilidad de recrearse y volverse a crear y volver a ser otro.
Y él, bueno, cuando vino acá empezó a hacer unos muñequitos de madera. Y esos muñequitos de madera fue armando cada vez un taller más grande. Llegó un momento incluso en que se exportaba a Estados Unidos, que además vos hace un ratito cuando charlábamos en la previa, me preguntaba si él los vendía. No, él no los vendía. En realidad se los compraban. Pero mi papá logró establecer un taller. Él en realidad imaginaba una comunidad entera de artistas y artesanos. Imaginaba que este pueblo iba a ser todo un pueblo de artistas. Un poco trabajaba sobre la idea de un arquitecto, que además, viste, las cosas circulares de la vida, un arquitecto llamado Caveri, que había creado una especie de country, pero un country de gente, un country sustentable, de gente que construía su propia casa y que vivía en comunidad. Y él soñaba con un pueblo que fuera así, un pueblo que viviera en comunidad, pero una comunidad de artistas. Claro. Y te decía, las cosas circulares de la vida, que yo haciendo el superior de Bellas Artes, estudio con la hija del arquitecto Caveri. Mirá, acá tenés tu taller. Aquí tengo mi taller. Viste, lo he tenido en cada lugar donde he vivido. Claro, y lo vas mudando un poco también por temporada, ¿no? También. Ahora me mudé un poco abajo, pero por razones climáticas. Porque en realidad aquí tengo calefacción, en donde tengo mi taller no tengo calefacción. Acá estoy más cerca de todo y en realidad como esta es época que no viene mucha gente, dije lo voy a pasar a un lugar más próximo, a la cocina, viste, cerca del perro también, cerca de la puerta y sobre todo en la tierra, porque mi taller lo tengo arriba y yo soy más necesito más pisar la tierra. ¿A qué edad te acordás que empezaste a hacer cosas? ¿Fue con tu papá? ¿Fue sola? ¿Cómo recordás que se fue dando, digamos, el interés por hacer, digamos, algo similar a lo que hacía tu viejo? ¿Empezaste, imagino yo, a aprender con él? ¿Cómo fue ese desarrollo? ¿Qué te acordás? Mira, en realidad mi papá tenía su caballete y en el piso estaba dibujando yo. Claro. O sea, antes de ir a la escuela, antes que nada, yo estaba dibujando a los pies del caballete de mi papá. Ya, viste, la verdad que nació conmigo. Me crié entre eso, entre la pintura, entre la artesanía. Por eso cada vez que salí de este país, mis manos sirvieron. Viste, a veces los títulos no te sirven. Yo viví unos años en España, llevaba todos los títulos, todo el trámite hecho por el coso del interior y por todas las historias, y la verdad, mis títulos en el exterior tardaron como 4 años en homologarse. Claro. Y ya para los 4 años estaba yo volviendo a Argentina, así que mis títulos no sirvieron, y sin embargo mis manos sí. ¿Puede ser que es una foto con Borges? Sí, de mi mamá. No, en realidad mami lo visitaba a Borges. Borges era un hombre súper normal. Y mami un día quiso ir a visitarlo a Borges. Entonces fue hasta donde sabía que Borges vivía, subió los no sé cuántos escalones que en alguna poesía Borges relata para llegar hasta su casa. Ella no subió por ascensor, sino que subió por escalera. Todos esos escalones, golpeó la puerta y salió la señora que lo atendía y lo cuidaba. Y entonces le preguntó, ¿quién lo busca? A Borges. Y ella respondió, Nilda Mileo, y escuchó que de adentro una voz decía, ¡que pase, que pase! Y era Jorge Luis Borges. ¿Y le invitó a pasar? Sí, así simplemente. Y de ahí ella muchas veces lo fue a visitar. Y uno de sus libros, Che Buenos Aires, se lo llevó, le leyó y él le dijo, no se le puede decir Che a Buenos Aires. En realidad nosotros somos 4 hermanos, 3 varones y yo. Pero la verdad es que nuestros padres nos criaron para que fuéramos hijos de la libertad y que cada uno eligiera su destino. Yo elegí el de ser artista plástica, la cultura es mi mundo. Por eso donde me he movido, por eso vos me preguntabas por mi taller estuvo en todas partes. Cuando viví en Tucumán, cuando viví en Cuenca, cuando viví en Tenerife, que es más África que España. En cada uno de los lugares estuvo mi taller.
y como te decía, cada uno de nosotros fue hijo de la libertad. Así es que, bueno, mi hermano mayor siguió con la tornería, para hacer las piecitas de los muñequitos, que después fue haciendo muchas más cosas. Hoy hace tornería y hace juguetes, unos juguetes muy hermosos, muy bien diseñados. Y después otro de mis hermanos es profesor de física. De física. Se fue por otro lado. Sí, otro Sí, es claro. ingeniero informático. Por eso no todos, a pesar de que esta casa nos alimentó y nos nutrió de arte, en realidad nos nutrió de libertad. De Los Cardales nos vamos directamente a Parada Robles para seguir conociendo historias que forman parte de nuestra identidad de pueblo. La estafeta postal es fundamental en la historia de Robles y Ana Jacobacci se desempeñó en ese cargo hasta los 2000, cuando dejó de existir el puesto de estafetera. A continuación, Ana nos cuenta su historia. Bueno, estamos con Ana en Parada Robles. Gracias por recibirnos. No, no hay por qué. Vos sos una trabajadora de la estafeta y tenés mucha historia acá porque llegaste en el año 80. 80. No, perdón, 78. 78. Bueno, salió eso porque yo entré a trabajar en el 78 en Fatica, cuando se volvió a reabrir, Mirá. después de 5 años cerrada. Porque Fatica en realidad se construye como un lugar para que vaya a la selección, ¿o no? Claro, es la Federación del Cuero. Sí. Pertenece a la Federación del Cuero. Y buscaban gente para trabajar porque se reabría en esa época. Y bueno, me tocó el Hotel 1. Y cuando me dijeron que Marciano Roble era el presidente de la cooperativa, lo paré. Lo paré un día que venía en cosa y le pedí. Entonces me dijo, váyame a ver un domingo, y el 1 de febrero de 80 entró en CEPRA. Entró en CEPRA. Y yo agarré la estafeta justo también en el 80. Contanos, ¿dónde estaba la estafeta? La estafeta estaba en el edificio donde estaba el supermercado del Tucumano, que le dicen. Bueno, ahí había una una piecita muy chiquita donde estaba la estafeta, que estaba el buzón afuera, instalado en la pared, una estantería enorme con casillero para poner las cartas, una mesa como esta y una silla, era todo lo que era la estafeta. ¿Y cómo funcionaba la estafeta? La estafeta yo tenía que ir día por medio a Torres, en el colectivo en Paraná, que pasaba en esa época a las 7 de la mañana para el lado de Luján, y volvía a 8:30. Entonces yo iba a Torres a buscar la correspondencia, el jefe me tenía el bolsón preparado, y yo tenía que volver corriendo a la ruta para agarrar el colectivo de vuelta. Claro. Hacía día por medio, así buscaba las cartas. Y nos reunimos en la delegación, en esa época estaba Jorge Pérez. Jorge Pérez. Jorge Pérez estaba de delegado, entonces nos reuníamos ahí en la delegación, porque unos querían que fuera el día de la escuela, de los años de la escuela, otro, y Marciano quería de la estafeta. La primera inspección que vino, hace 79 años, la estafeta estaba en la esquina donde ahora están los chinos. Sí. Un poquito más allá hay una puerta. Ahí estaba la sala de primeros auxilios y la estafeta. Ganó Marciano, y se hizo el 22 de octubre, que fue el día que vino la inspección a la estafeta. La primera inspección. La primera inspección. ¿Y cómo era Marciano? Marciano era un caudillo, porque tiraba mucho para el pueblo, se hacía lo que él decía. Marciano fue un hombre que... Se sacaba de cualquier apuro. Exactamente, era un tipo que vos cuando lo ibas a hablar, primero por ahí te decía que no, pero después lo pensaba y te decía que sí. En la salita, o sea, en el CAP, nos ayudó mucho. Él consiguió los formularios del banco hipotecario para hacer vivienda, y consiguieron entre los dos formularios en los cuales llenamos, porque no solo yo, un montón de gente hizo la casa por el banco hipotecario acá. Sí. Así que se aceptaban esos formularios, entonces entrábamos como crédito. Claro. Y pudimos hacer la casa. Pero quien gestionó que parara la Chevalier era el papá de Marciano. Entonces fue a gestionar a la Chevalier que hiciera una parada, porque había mucha gente trabajando en lo que era la ruta.
nueva, la que pasa para... Sí. Y bueno, entonces fue a gestionar eso. En la Chevalier dijeron, ¿qué nombre le ponemos? Porque el lugar tenía que tener un nombre para vender los boletos y todo. ¿Y quién gestionó? Robles. Y bueno, pongámosle Parada Robles. Por eso nacimos Parada Robles. Esto no tiene ninguna... Hasta que después ya quedó y se fue afianzando Parada Robles. Claro, y acá no teníamos dirección. Acá era todo, la gente vivía en ruta 8, kilómetro 77, Parada Robles. Código 6703. Todos vivíamos ahí. En el mismo lugar. En el mismo lugar. La carta venía ahí, si no la venían a buscar, todos vivíamos ahí. Todos amontonados en la estafeta. Claro. ¿Y cómo era la comunidad de esa época? Volvemos al Robles de antes de los 90, mucho más chiquito. Era una comunidad que tenía más que ver con el campo, que... Ahí entran los Pisacos, los Ponti, todo eso que venían de... Nosotros cuando tuvimos el bar, ahí donde estaba la casa de Aner, teníamos un bar ahí con él y mi sobrina y todo, venía Pisaco. Venía, era todo un personaje, venía a caballo. Tenía el pucho en la boca que vos no sabías si estaba prendido o apagado. No sabía si estaba pegado al labio, porque yo me pensaba, para mí que está pegado. Porque el Ibe venía con ese pucho en la boca. Venía al bar, se sentaba a jugar las cartas, porque venían a jugar las cartas y todo eso. Se iba a cierta hora, ya agarraba su caballo y se iba, ¿viste? A veces el caballo se le empacaba y no quería ir, se iba a pie. Porque no quería arrancar el caballo. Porque no quería arrancar. Porque estaba medio picado, saber que se subía. Y el caballo sabía. El caballo sabía y no quería irse. Y se iba caminando Pisaco hasta la casa. ¿Vos alguna vez pensaste o pensaron en irse para Robles? No. Nuestro pueblo está hecho de historias y cada una de ellas es fundamental para la construcción de nuestra identidad. Estos somos.